Escuela de Ciencias de la Administración. Cátedra de Mercadeo, Investigación de Mercados. Capítulo 2. Planteamiento del problema y los objetivos de la investigación de mercados. Código 00420. Un gusto saludar a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes canales digitales. Soy el doctor Fabio Sanabria Araya, encargado de la carrera de Mercadeo de la Escuela de Ciencias de la Administración. Vamos a ver el capítulo 2, que consiste en el planteamiento del problema y los objetivos de investigación de mercados. Detección y planteamiento de problemas o oportunidades de mercado. Esto es un tema bastante interesante, en tanto hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero que todo, hay que considerar que las estrategias de marketing perfectamente pueden estar orientadas al qué hacer en el proceso de investigación. De acuerdo a Marcela Benassini, es una forma importante de determinar los problemas o oportunidades de mercado, determinando adecuadamente cuáles son los orígenes de esos problemas o bien las oportunidades de mercado que pueden radicar bien en las estrategias del marketing, es decir, en producto, precio, plaza y promoción. Por otra parte, tenemos los que buscan obtener información del mercado, que básicamente nos vienen a dar información sobre qué debemos saber. Esto no es otra cosa que hablar de factores de índole situacionales o variables de tipo incontrolables, como bien pueden ser la demanda, la competencia, la tecnología, los recursos internos de la organización, entre otros. Asimismo, existen una serie de orígenes de los problemas y oportunidades de acuerdo con los entornos de la organización. Aquí podemos ver que el entorno interno tiene una serie de variables de tipo controlables y estas variables pueden ser situaciones que originan problemas en algunas de las 4 P's, considerando estas 4 P's desde el paradigma neoclásico del marketing, que nos habla de producto, precio, plaza y promoción, pero bien pueden ser en el paradigma relacional que incluye más de 4 P's. Y hablamos de preventa, postventa, personal, percepción e incluso una que no empieza con P, que es el servicio al cliente, que también pueden configurar esa estrategia de marketing y presentarnos problemas significativos en alguna de ellas. También se investiga para configurar las variables controlables. Llevamos a cabo esos procesos de investigación para lograr configurar esas variables que son importantes considerar en los procesos de investigación de mercado. Por su parte, tenemos el entorno externo con las variables de tipo incontrolables, que advierten la presencia de problemas u oportunidades también. Pero estas vienen de una manera diferente porque aquí no tenemos injerencia completa sobre esas variables, como si las tenemos con las que corresponden a la mezcla de marketing o variables controlables. Se investiga para configurar el problema u oportunidad de mercado. Eso es lo que vamos a hacer. Básicamente configurar por dónde anda la situación que está aquejando a la organización. Entonces, cuando vemos un problema en un aumento en la demanda, puede ser que haya una oportunidad de mercado que no estamos detectando. O bien una disminución en la demanda, que cada vez tenemos menos y menos clientes, hay menos demanda por nuestros productos y servicios. Eso nos lleva a advertir el origen de un problema potencial que está enfrentando la empresa. Vean qué interesante. De igual manera con la competencia, nosotros no tenemos injerencia directa sobre la competencia, ni tampoco sobre los recursos de la organización y otros elementos que son importantes como el aspecto tecnológico, que debemos de considerar también. Ahora, existen una serie de etapas del problema de investigación. La primera de ellas es identificar las necesidades de información, o sea, hacer un análisis situacional. ¿Cuáles son esas necesidades de información que están aquejando a la empresa, que requiere conocer de ese mercado? Y entonces hacemos una lista. Ese sería el punto 2. Vamos a ver, definimos el problema y sus interrogantes, un proceso de jerarquía situacional. Hacemos un listado de todas esas necesidades que tenemos de información que pueden dar al traste con una serie de problemas y una serie de interrogantes que
se identifican con problemas que podemos identificar en variables controlables o en variables incontrolables del marketing. Otro paso importante, el número 3, es especificar los objetivos de la investigación que son derivados de la variable principal. Y es que cuando nosotros estamos planteando estos objetivos, debemos tener claridad de que esos objetivos van a ir en función de la variable principal que está en el objetivo general de la investigación. Y esas variables que nosotros estamos determinando van a dar al traste también con la problemática que consideramos es la que vamos a investigar conforme a las necesidades de información que se han detectado. Es decir, si por ejemplo una empresa detecta de que hay muchas interrogantes en el área del comportamiento de compra del consumidor, se necesita saber por qué compran los consumidores, cómo perciben el producto, cuál es la motivación que tienen para adquirir ciertos productos o servicios, cuál es la curva de aprendizaje que han tenido al consumir cierto producto o servicio. Ahí estamos hablando de un tipo de investigación que debemos realizar en el área del comportamiento de compra del consumidor. ¿Por qué? Porque las interrogantes que queremos nosotros determinar en la investigación apuntan a una variable amplia como lo es el comportamiento de compra del consumidor. Entonces, por ahí llevamos a cabo el proceso de investigación. Hay una serie de elementos en la detección de un problema o oportunidad de mercado. Primero, elegimos las variables que son controlables o incontrolables. Eso lo vamos a elegir de acuerdo a las necesidades de información que tengamos como investigadores. Luego identificamos las principales síntomas que configuran el problema. Esto también es muy interesante, ver cuáles son los síntomas que nos advierten la presencia de un problema o bien de una oportunidad. El aumento en las ventas, disminución en las ventas no es un problema en sí, viene a ser más bien un síntoma de un problema mayor. Entonces puede ser que tengamos una disminución en las ventas y la organización lo considere como un problema cuando en realidad no lo es. Es básicamente un síntoma, podría ser que el producto en una variable de tipo controlable no reúna las expectativas del consumidor, la calidad del producto, el empaque, el diseño del producto. Hay que hacerle ajustes a esa oferta de producto. Y entonces ahí es donde llevamos a cabo el proceso de investigación para ratificar, para corroborar qué es lo que realmente quiere el consumidor, razón por la cual está generando una disminución en las ventas de la organización, lo cual se traduce esto en un síntoma y no en un problema así. Luego enlistamos las necesidades de información. Hacemos una lista de todas las necesidades para ver por dónde nos vamos. Luego seguimos con organizar esas necesidades de información, que es propiamente esto, determinar cuáles son las que van por el lado de variables controlables y cuáles por el lado de variables incontrolables. Jerarquizamos los diferentes problemas o oportunidades. Es evidente que cuando tenemos una lista amplia de necesidades de información, no vamos a poder investigarlo todo. Eso es como cuando nosotros tenemos ciertas dolencias. No podemos ir donde el médico para decirle que nos cure todas las dolencias que tenemos, hasta las más mínimas. Tenemos que ir donde un médico cuando sentimos que hay algo que nos está aquejando como manera prioritaria. Y si evidentemente el médico quiere ahondar más, nos hace un TAP, nos hace un examen más especializado para determinar a qué área le vamos a dar mayor prioridad, porque puede ser que la solución de un problema a nivel físico pueda ayudarnos a solucionar otros que son colaterales a ese problema. Igual pasa en las organizaciones. Buscamos entonces cuál es la prioridad que le vamos a dar a ese problema como tal, lo vamos a tratar de solucionar y posiblemente otros de menor intensidad también se vayan a solucionar con la investigación que vamos a realizar para poder atañar de alguna manera ese problema o bien una oportunidad que no hemos identificado claramente y podemos darle curso a saber cuál es la razón por la cual están aumentando nuestras ventas, por qué tenemos una mayor participación de mercado, por qué la imagen de la organización viene creciendo de manera exponencial, cosas de ese tipo.
Luego seleccionamos el problema o oportunidad. Hacemos una selección para efectos de investigación como tal en una área específica, con una variable bien definida, con subvariables que van a estar contenidas en objetivos específicos para poder darle congruencia al proceso investigativo, para finalmente definir claramente el problema u oportunidad. En la delimitación del problema o oportunidad debemos tomar en cuenta una serie de aspectos. Por ejemplo, esto depende del grado de amplitud de las variables. Entre más amplia sea una variable, es posible que esto nos genere una serie de subvariables, lo cual podría ser un tanto difícil poder cubrirlas todas en su totalidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una variable como demanda, demanda tiene una subvariable importante que tiene que ver con el comportamiento de compra del consumidor, con las tendencias del mercado, con una serie de aspectos también a nivel macro, a nivel del macroentorno, del microentorno. ¿Qué significa esto? Que para poder decir que estamos haciendo una investigación que va al traste o da al traste con la demanda, con esa variable, tendríamos que investigar una buena parte de esas subvariables que la definen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una delimitación del problema, una delimitación de esa variable principal, que es lo que nosotros realmente vamos a investigar. Como no vamos a investigar toda la demanda como un todo, entonces delimitamos y nos vamos entonces a comportamiento de compra del consumidor o bien a tendencias del mercado o bien elementos del microentorno, del macroentorno, etc. Lo vamos disminuyendo o haciéndolo cada vez más específico de acuerdo a las necesidades de investigación. Eso podría ser una especie de delimitación. Algunos investigadores prefieren profundizar en una o dos variables utilizando la mayor cantidad de indicadores. Eso podría ser una vía. Entonces, en el caso de comportamiento tenemos una serie de subvariables como, por ejemplo, los factores personales, factores sociales, factores psicológicos, factores culturales. Tiene 4 subvariables que son bastante amplias por sí mismas. Así que debemos tomar en cuenta cuál es la delimitación adecuada de esas variables para efectos de investigación, que no se nos haga muy grande la investigación, ya que es posible que eso requiera de mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de tiempo y otros aspectos más a considerar. El investigador puede tomar una subvariable como variable principal, convirtiendo los indicadores en nuevas subvariables. Esta es la capacidad de recursividad que tienen las variables, que una variable principal podría ser o convertirse en una subvariable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar en demanda, siendo esta la variable principal, pero si la elimino, la subvariable que era que en su momento comportamiento de compra del consumidor podría pasar perfectamente a ser la variable principal y dejar como subvariables los factores personales, sociales, culturales y psicológicos. O bien podría perfectamente estudiar como variable principal factores personales y luego determinar cuáles son las subvariables que definen lo que son los factores personales. Entonces ahí yo perfectamente puedo jugar con eso para efectos de hacer o delimitar un poco más el proceso de investigación. Planteamiento de los objetivos de la investigación. Bueno, siempre vamos a plantear un objetivo general. Este objetivo general tiene que apuntar al qué, a quién, cómo, para qué, dónde y cuándo. Vean qué interesante que el qué puede ser donde viene propiamente la acción, el verbo, analizar el mercado potencial. ¿A quién? De consumidores de papas tostadas. ¿Cómo? A través de, qué sé yo, de técnicas cuantitativas. ¿Para qué? ¿Verdad? Para determinar las preferencias de consumo en el cantón central de la provincia de Cartago, por decir algo, y para el año 2026. Hay que responder estas interrogantes para que ese objetivo quede debidamente planteado. Objetivos específicos se pueden abocar al qué y al para qué. Sin embargo, los otros elementos van a quedar ya estables
en el objetivo general y por eso no se contemplan en los objetivos específicos, a no ser de que utilicemos algún tipo de herramienta diferente para lograr medir algunas de las variables que van a estar contenidas en esos objetivos específicos, en cuyo caso debemos indicar el para qué iba a estar siempre, el qué y el para qué, pero podríamos indicar también cómo lo vamos a hacer, qué tipo de herramientas vamos a utilizar, si vamos a utilizar técnicas de un enfoque de investigación cuantitativo o técnicas de un enfoque de investigación cualitativo como son las entrevistas, como podrían ser entrevistas a profundizar, grupos focales, ¿verdad? Que requieren de una conexión de persona a persona, o bien en las otras que son propias de los enfoques que son cuantitativos, que hablamos de las encuestas como tal, que son ya más impersonales, métodos de observación e instrumentos de ese tipo, ¿verdad? Técnicas de ese tipo. Luego tenemos el objetivo general de propuesta. Este objetivo propone, hace una propuesta con respecto a todo ese proceso de investigación que estamos desarrollando y obviamente nos va a indicar el qué, que tiene que tener un verbo propositivo, a quién va dirigida esa propuesta para la organización XX, para qué, por qué lo vamos a hacer, siempre es importante indicar ese para qué y cuándo se va a llevar a cabo esa propuesta. Y ahí finalizamos entonces con estos tres elementos. Uso correcto del verbo para objetivos generales y específicos. Como pueden observar, cada uno de los objetivos general, los generales como los específicos, tienen sus propios verbos. Por ejemplo, el objetivo general tiene o utiliza verbos como diagnosticar, analizar, evaluar, examinar, demostrar, explicar, revisar. Estos por sí solos tienen una acción bastante amplia. Hacer un diagnóstico implica una serie de acciones más específicas. Por lo tanto, utilizamos verbos de esa manera para objetivo general. El general de propuesta utiliza verbos que son propositivos, proponen una acción inmediata, como recomendar, proponer, establecer, desarrollar, planificar, diseñar, pero esta acción también es amplia, por eso es que se recomiendan para objetivos general de propuesta o el objetivo propositivo en la investigación. Los objetivos específicos tienen una acción más delimitada, más específica, valga la redundancia con el nombre de objetivos específicos, porque dan al traste con distinguir, describir, identificar, comprobar, corroborar, valorar, medir, clasificar, delimitar, observar y muchos otros que ustedes pueden observar que tienen una acción muy, pero muy específica. Estos son los que utilizamos en ese tipo de objetivos específicos. Y luego tenemos específicos de propuesta que también tiene una acción propositiva, pero más enfocada, como elaborar, confeccionar, diseñar, crear, aplicar, realizar, ejecutar, implementar, construir, estructurar, etc. Estos son los verbos que utilizamos para los objetivos de la investigación. Ahora, existe una selección adecuada de la variable mercadológica en los objetivos. Esto es una parte fundamental. Cuando la variable es demasiado amplia, da lugar a muchas subvariables, como lo dije anteriormente. Debemos entonces delimitar esa variable a fin de que la investigación no se haga insostenible o bien quede corta con respecto a lo que estamos indicando que se está llevando a cabo el proceso de investigación. Ahí decimos, estamos investigando la demanda cuando en realidad no la estamos casi ni tocando. Tenemos entonces que abocarnos a una investigación mucho más concreta, mejor delimitada, para que realmente dé al traste con las variables que estamos utilizando, que son producto de ese proceso de investigación. Hay una serie de errores comunes que se cometen al plantear objetivos. Primero, objetivos con una inadecuada selección del verbo. O sea, un objetivo general que tenga un verbo de un objetivo específico, como identificar, por ejemplo, los factores que inciden en el comportamiento del consumidor. No, eso sería algo, un verbo para un objetivo específico, no para un objetivo general. Porque estamos utilizando una acción muy específica para investigar una variable que realmente es bastante amplia,
como el comportamiento de compra del consumidor. Otro error común son objetivos con una inadecuada selección de la variable. Ahí también tenemos que tomar en cuenta que esa variable tiene que dar al traste también con lo que realmente estamos investigando. Si estamos hablando de comportamiento de compra, ahí las variables tienen que tener coincidencia o ser derivadas de la variable principal del objetivo general, en cuyo caso comportamiento, entonces veríamos en objetivos específicos factores personales, factores sociales, factores culturales o factores psicológicos que son. Si es en la mezcla de marketing, por ejemplo, vamos a hacer una investigación para evaluar las estrategias de marketing o el mix de marketing, entonces tenemos que ver en los objetivos específicos variables como producto o estrategias de producto o decisiones de producto, decisiones de plaza, decisiones de promoción, decisiones de precio, para que les quede claro ese punto. Otro error común son objetivos con variables ocultas en el contexto de la redacción. Por ejemplo, analizar las razones por las cuales los consumidores, o sea, se está haciendo como un párrafo, como si estuviéramos haciendo una escritura de un párrafo sobre lo que queremos analizar en términos generales. No estamos dejando clara la variable. La variable tiene que quedar debidamente clara. Esas las razones por las cuales, volvemos a lo mismo, estamos diciendo, queremos analizar el comportamiento de compra del consumidor y no las razones por las cuales los consumidores compran ciertos productos o servicios. Sí, la forma correcta es indicar la variable para que luego la podamos descomponer. Otro error común son dos variables en un solo objetivo. Dos variables no pueden estar, porque entonces estamos amplificando la investigación sin darnos cuenta. Por ejemplo, analizar el comportamiento y las estrategias de marketing. Ahí estamos poniendo esas dos variables. Entonces tenemos que definir cuál es la que vamos realmente a investigar. Dos objetivos en uno solo. Planteamos incluso en un mismo objetivo verbos, dos verbos con dos variables. Analizar los factores personales del consumidor e identificar las características del consumidor potencial. Y ahí le ponemos otra serie de cosas más. Entonces ahí estamos haciendo dos objetivos en uno solo. Hay que tener ese cuidado. Otro error son objetivos fuera del contexto de investigación de mercados. Hay objetivos que no son parte de la investigación de mercado, como cuando hablamos de la estructura, analizar la estructura organizacional, analizar el elemento humano dentro de la organización. O sea, ese tipo de aspectos, ¿verdad? O esos tipos de variables son para otras áreas del proceso de administración, no propiamente para el área de investigación de mercados que nos ocupa en estos tipos de procesos. Luego, objetivos que son mal redactados o confusos. Esto ocurre con mucha frecuencia. Cuando se redacta un objetivo que lo que le hace falta puede ser que tenga todos los elementos, pero su redacción no es la más adecuada, entonces no se da a entender. Entonces ahí ustedes tienen que ver básicamente que tenga una redacción que lleve, ¿verdad?, adecuadamente al lector, con su verbo, con su variable, con el cómo lo va a hacer, para qué, dónde y cuándo, que lleve esa secuencia. Objetivos que son redactados como una interrogante. Analizar por qué razón o analizar cuáles son los factores, analizar cómo es que el consumidor, o sea, indicando o haciendo inserta alguna interrogante. Eso es una forma inadecuada de plantear un objetivo de investigación. Otro error también es objetivos con verbos y variables que son incompatibles, como decir, cuantificar las percepciones del consumidor. ¿Cómo logro yo cuantificar percepciones? Es muy difícil, pero yo sí podría perfectamente cuantificar, qué sé yo, el tamaño de un segmento. Si yo tengo una base de datos específica sobre un segmento y estadísticamente es posible porque yo estoy utilizando como marco muestral una cierta población,
Qué interesante, ahí sí podría yo perfectamente cuantificar cuántas personas tienen determinadas características. Yo podría cuantificar perfectamente el número de visitas de los consumidores a un local comercial durante una semana. Eso se puede cuantificar, pero no podría cuantificar las percepciones. Entonces hay que tomar en cuenta que debe existir esa congruencia entre el verbo y la variable. Este material con respecto al planteamiento del problema y los objetivos de investigación les va a servir como fundamento para poder desarrollar propiamente cuál es el problema o oportunidad de mercado y también plantear los objetivos de la investigación, tanto los generales como los específicos. Espero que todas las herramientas que se han venido desarrollando y que se han explicado de manera amplia durante este capítulo les sirvan para que puedan hacer un planteamiento congruente y efectivo en su proceso de investigación de mercados.